Bien, vamos a comenzar con la segunda vuelta de la asignatura de Estadística y Epidemiología. Como recordamos en la primera vuelta, se trata de una asignatura verdaderamente importante de cara al MIR. Y en esta segunda vuelta vamos a recordar los aspectos más importantes que ya habíamos visto en la primera vuelta, haciendo hincapié en los temas que más suelen preguntarse en el examen. La primera pregunta que vamos a hacer de este tema es la pregunta número 2. Dice, ¿cuál de estas variables sigue una escala cuantitativa continua? Recordemos, infinitos valores posibles. Evidentemente, la opción correcta es la opción número 2, niveles de troponina en pacientes con un infarto agudo de miocardio. Evidentemente, cualquier valor de troponina es potencialmente posible. Hay una infinitud de valores posibles, una continuidad de valores posibles. Por eso, esta sería la opción correcta. El resto de opciones, por ejemplo, la número 1 dice número de recién nacidos vivos. En efecto, también es cuantitativa, pero nosotros no podemos tener 2,4 recién nacidos. Por tanto, el número de recién nacidos vivos es una variable cuantitativa discreta. Distribución de razas en la población es la opción 3, distribución de razas en la población. Eso evidentemente es una cualitativa nominal. No puedo cuantificar nada y solo puedo caracterizarlo en función de la raza, de una categoría, de una situación. Por tanto, cualitativa nominal. La opción 4 dice clasificación de disnea mediante la escala de grados de la New York Heart Association. Bien, en este caso se trata de una variable cualitativa. Sin embargo, yo sí puedo clasificar ordenadamente a los pacientes en función del grado de disnea. Por tanto, se trataría de una variable cualitativa ordinal. Hay que hacer mención en este punto que habitualmente las escalas de medida, por ejemplo el test de Apgar en los recién nacidos o la clasificación del coma de Glasgow, suelen ser consideradas variables ordinales, porque nos permiten clasificar ordenadamente a los sujetos dentro de un rango de valores. La opción 5 de esa pregunta habla de clasificación del resultado de tratamiento según éxito o fracaso, según dos opciones. Por tanto, se trata de una variable cualitativa nominal. Hay que recordar, por último, que dentro de las cualitativas nominales había dos posibilidades dicotómicas de una parte, es decir, dos opciones, no dicotómica, más de dos posibilidades, más de dos opciones. Como en este caso solamente hay mejoría o fracaso, se trataría de una variable cualitativa dicotómica. La pregunta 3 del test de clase hace también mención a esto que estamos tratando a continuación. Vamos a ver cómo nos dice: se está realizando un estudio para conocer el efecto de un nuevo analgésico. La variable principal de respuesta es una escala de dolor, de forma que se gradúa la intensidad del dolor como 1, no dolor, 2, dolor leve, 3, dolor moderado, 4, dolor intenso. Y nos pregunta qué tipo de variable se trata. Está claro que no se trata de una variable cuantitativa, sino de una variable cualitativa. Aquí el número no me importa nada, aquí solo importa clasificar a los objetos en función de una variable cualitativa. Sin embargo, puedo clasificar ordenadamente a los sujetos de mi muestra en función de cuánto dolor presenten. Por tanto, se trata de una variable cualitativa ordinaria. Por tanto, la opción correcta es la opción 4. A continuación, otra pregunta de este tema que tiene interés en que hagamos es la pregunta número 5. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones le parece falsa? Bien, veamos una por una. La opción número 1 dice, el total de articulaciones inflamadas en pacientes con artritis reumatoide es una variable cuantitativa discreta. Número de articulaciones se trata en efecto de una variable cuantitativa. Y como no puedo obtener 3,8 articulaciones inflamadas,
Estoy absolutamente de acuerdo en que se trata de una variable cuantitativa discreta. La 1, por tanto, es correcta. La opción 2 dice presencia del signo de Murphy en pacientes con dolor abdominal agudo. Es una variable cualitativa dicotómica. Cuando nosotros exploramos a un paciente y queremos ver si tiene un Murphy positivo, lo que tenemos dos opciones posibles: que sí esté presente el signo clínico o que no esté presente dicho signo. Por tanto, en efecto, presencia o no del signo de Murphy es una variable cualitativa dicotómica. La opción 3 nos dice que los niveles de ácido úrico en orina son una variable cuantitativa continua y, en efecto, nosotros podemos tener infinitos valores posibles de uricemia y de ácido úrico en orina. Por tanto, se trataría de una variable cuantitativa continua. La 4, por tanto, la 3, por tanto, sería correcta. Quiero hacer una mención un poquito especial a la siguiente opción, la opción 4. Dice, la prevalencia de hipertensión en pacientes con insuficiencia renal crónica es una variable cualitativa dicotómica. Cuando uno piensa en la prevalencia de hipertensión puede pensar en un número, el 80%, el 28%, el 54%. Antes de contestar esta opción, quiero que pensemos en lo siguiente. Supongamos que tengo un grupo de pacientes cardiópatas y me dicen que en esos pacientes cardiópatas el 80% son mujeres. La pregunta sería, ¿qué tipo de variable estoy estudiando? En ese ejemplo que yo os propongo, la variable estudiada sería la variable sexo. Por tanto, ¿qué expresa el 80%? El número, el 80%, nunca es la variable. El 80% es la frecuencia con la que aparece una variable cualitativa. Todos los porcentajes son, por tanto, la frecuencia con la que aparece una variable cualitativa. La prevalencia es un porcentaje, en consecuencia la prevalencia es una variable cualitativa. Pensemos lo que dice la opción 4. Prevalencia de hipertensión. ¿Cómo nos divide la muestra la variable prevalencia de hipertensión? La respuesta es usted hipertenso? ¿Sí o no? Dos opciones dicotómicas. Por tanto, la correcta va a ser la opción que nos resta, que es la opción número 5. Dice, la presencia de comorbilidad en pacientes diabéticos no insulinodependientes es una variable cualitativa renal. En efecto, esta es la opción incorrecta. La presencia de comorbilidad es sí o no. ¿Tiene usted o no tiene factores asociados de mal pronóstico? Por tanto, no se trata de una variable renal, sino que se trata de una variable cualitativa dicotómica. Presencia o ausencia de comorbilidad asociada. Bien, pues ya hemos hablado de los tipos de variables que hay y los tipos de variables que nos podemos encontrar cuando estemos trabajando con un grupo de pacientes. Vamos a ponernos, sin embargo, la siguiente situación. Ahora nosotros vamos a trabajar en un hospital y en este hospital tenemos un grupo de pacientes cardiópatas. La pregunta que a mí me interesa es, ¿cuál es la glicemia de estos pacientes cardiópatas? Evidentemente, a mí lo que me interesa es conocer un único valor que refleje todo el conjunto de la muestra. Por tanto, necesito lo que se llaman parámetros de tendencia central. Como conocemos y ya hemos tratado en la primera vuelta, los parámetros de tendencia central son 3, como más importantes que hay que saberse de cara al examen, que son, en primer lugar, la media aritmética. La media aritmética es, sin duda alguna, el principal parámetro de tendencia central. Es el parámetro de tendencia central más útil en la inmensa mayoría de las ocasiones en las que nosotros trabajamos con variables biológicas. ¿Por qué? La media aritmética es el parámetro de tendencia central útil cuando las dispersiones son simétricas. Si las muestras son simétricas, el mejor parámetro de tendencia central es la media aritmética y, por tanto, como la inmensa mayoría de las variables biológicas son simétricas, usaremos casi siempre medias. El problema de las medias es que cuando hay valores extraños, diferentes de la mayoría de los valores de una muestra,
La media suele estar muy artefactada por estos valores raros. Supongamos que tenemos 5 valores. Tenemos el valor 1, 2, 3, 4, 58. La mediana, que es el mejor parámetro cuando ocurre esta situación de datos dispersos, la mediana será 3, porque es el valor que me deja a 2, el 1 y el 2, y a otros dos valores, el 4 y el 58 a cada lado. Por tanto, la mediana es el mejor parámetro en distribuciones asimétricas. ¿Cómo definimos a la mediana? A la mediana se le define como el percentil 50, es decir, es aquel valor que deja a la mitad a un mismo número de observaciones. Por último, tendríamos la moda. La moda es el valor o valores que más se repiten en una distribución. Hay que tener en consideración que la moda se usa poco en estadística, porque habitualmente está muy influida por el azar. Supongamos que en un grupo de pacientes cardiópatas tenemos que hay 2 pacientes con una glucemia de 500 porque se les olvidó ponerse la insulina. Yo diré que el parámetro de tendencia central, moda, en mi muestra es 500. Sin embargo, estaré convencido de que 500 no es la glucemia de mi muestra. Pero fortuitamente 2 pacientes tuvieron 500 y eso hace que falsamente parezca que es el mejor parámetro de tendencia central. Por tanto, sintetizando parámetros de tendencia central tendríamos media, distribuciones simétricas, que son la inmensa mayoría en medicina, mediana o percentil 50, asimétricas, moda rara vez vamos a usar en estadística. Como también sabemos todos, no solo necesito un único valor que me diga cómo están los valores juntos entre sí, sino además necesito un valor que diga cómo están de separados los valores entre sí. Necesito, por tanto, lo que se llama un parámetro de dispersión. Los parámetros de dispersión que hay que saberse de cada examen son, por una parte, y el más importante de todos, la desviación típica o sinónimo, desviación estándar, que como sabéis se representa con la letra S minúscula. La desviación estándar, recordamos, es el mejor parámetro de dispersión cuando la distribución es simétrica. O sea, que en la inmensa mayoría de las ocasiones en medicina, en la inmensa mayoría de los artículos médicos que leamos y en la totalidad de las preguntas del examen, los parámetros que necesitamos siempre son la media como parámetro de tendencia central, la desviación típica como parámetro de dispersión. En las distribuciones asimétricas raras en biología, si teníamos la mediana como parámetro de tendencia central, como parámetro de dispersión tendremos el rango. Rango sinónimo recorrido. Mejor aún que el rango, tendríamos el rango intercuartílico, que como es de todos conocidos es la resta entre el tercer cuartil o percentil 75 menos el primer cuartil o percentil 25. Vamos a hacer a continuación algunas de las preguntas que hacen mención a este tema. La pregunta número 7 hace referencia a todo esto que estamos hablando y dice así: se han medido las concentraciones sanguíneas de glucosa en una muestra de 50 individuos, observándose una distribución muy sesgada, con una media de 80 y una desviación típica de 50. Señale la cierta. ¿Qué quiere decir una distribución muy sesgada? Una distribución muy sesgada quiere decir que no sigue la distribución normal, que no sigue la distribución de Gauss, que no es una distribución simétrica, sino que se trata de una distribución asimétrica por existir valores raros, valores infrecuentes, valores anómalos. Como hemos comentado anteriormente, la presencia de valores anómalos hacen que la distribución sea asimétrica y por tanto no deberemos usar ni la media como parámetro de tendencia central ni la desviación típica como parámetro de dispersión. En este contexto, recordamos, lo más adecuado va a ser utilizar la mediana como parámetro de tendencia central y el rango recorrido como parámetro de dispersión.
En consecuencia, y se colige de esto que acabamos de comentar, que la opción cierta es la opción número 1, que dice que la media y la desviación típica no son las medidas adecuadas para resumir los valores, debido precisamente a esto que estamos diciendo, de que se trata de una distribución asimétrica. Otra pregunta que habla de este tema es la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice: no es una medida de dispersión. Dice la opción número 1, coeficiente de Pearson; la 2, desviación típica; la 3, recorrido; la 4, moda; la 5, varianza. Bien, de las 5 opciones que nos dan, hemos hablado que en la opción correcta sería la opción 4. Recordadnos, media, mediana y moda son los 3 parámetros de tendencia central que vamos a manejar en el examen. Los otros valores son ninguno es de dispersión. El coeficiente de Pearson, coeficiente R de Pearson, hablaremos de él cuando hablemos de las nubes de dispersión en el tema de test estadísticos. Con respecto a la desviación típica, ya hemos dicho que es la medida de dispersión Princeps en los estudios en las muestras simétricas. Y la opción 3, el recorrido sinónimo rango, es la medida de dispersión apropiada en distribuciones asimétricas. Otro concepto nuevo que dice la opción 5, la varianza. La varianza no es ni menos que el cuadrado de la desviación típica. Por tanto, tiene el mismo significado que la desviación típica. En síntesis, decir que la desviación típica es el mejor parámetro de dispersión de una distribución simétrica es lo mismo que decir que la varianza es el mejor parámetro de dispersión en una distribución simétrica. A continuación vamos a hablar de la distribución de Gauss, que es la principal distribución a la que se ajustan las variables biológicas que estudiamos. Se trata de una curva de probabilidad continua. Esto quiere decir que nosotros podemos pintarla de un único trazo, con forma de campana, como es de todos conocido. Al tener forma de campana, tenemos que tener en cuenta que los límites de la campana de Gauss son más o menos infinito, y que el área bajo la campana de Gauss es el 100% o 1, según se expresa en tanto por ciento o en tanto por 1. También hay que recordar que el mejor parámetro de tendencia central que decíamos nosotros, que es la media aritmética, en el caso de la campana de Gauss coincide con mediana y moda. Por otra parte, la curva de Gauss, recordamos que tiene esa forma de campana, hace que haya 2 puntos donde la curva pase de ser cóncava a ser convexa. Estos puntos reflejan la homogeneidad, es decir, agregación de datos en torno a la media, o dispersión, es decir, separación de los datos en torno a la media. Este punto, que refleja la homogeneidad o la dispersión, se llama desviación típica. Hay que recordar 3 intervalos básicos. El primero, si yo hago un intervalo que incluya la media más o menos una desviación típica, es decir, en una campana de Gauss voy desde -1 a más una desviación típica, estoy incluyendo un porcentaje constante siempre de la muestra, que es un 68%. Si yo cojo un porcentaje mayor de la curva, haciendo un intervalo más o menos 2 desviaciones típicas, ahí estoy incluyendo el 95% de la muestra. Sin lugar a dudas, este intervalo es el más frecuentemente utilizado, el más importante. Recordemos, media más o menos 2 desviaciones típicas. En tercer lugar, tendríamos el intervalo media más o menos 2,6 veces la desviación típica. Con este intervalo ya cogeríamos nada menos que un 99% de la muestra. Recordemos, media más o menos 2 desviaciones típicas es el intervalo que con mayor frecuencia se emplea. Para hablar de este tema, vamos a hacer 2 preguntas. En primer lugar, vamos a hacer la pregunta número 13. Dice así: los valores del índice de masa corporal de una muestra de 750 obesos siguen una distribución normal, es decir, una curva de Gauss, de media 34
y desviación típica de 2. Si se define a la obesidad como un valor de índice de masa corporal igual o superior a 30, ¿qué porcentaje de la muestra va a estar mal clasificada? Es decir, esta pregunta nos está diciendo, suponiendo que tenemos una curva de Gauss, una campana de Gauss, con media 34 y desviación típica 2, suponiendo estas dos premisas, ¿qué grupo de sujetos no son obesos por tener un IMC menor de 30? Es decir, nos están preguntando qué porcentaje de la muestra tiene un IMC menor de 30. ¿Cómo resolver esto? Bien, nosotros tenemos el valor media, que es 34, y la desviación típica, que es 2. Acabamos de decir que si yo quiero hacer un intervalo del 95% y este era el más importante, lo que tenía que hacer era el intervalo media más menos 2 desviaciones típicas. En esta pregunta, el intervalo media más menos 2 desviaciones típicas será 34 media 2 desviación típica, por tanto el intervalo será 34 más menos 2 por 2, donde 34 es la media, el primer 2 es por lo que multiplico la desviación típica, y el segundo 2 es la desviación típica. De resultas de este intervalo del 95%, tengo los valores 30 por abajo, 38 por arriba. Es decir, que en esa curva de Gauss, entre 30 y 38 estará el 95% de la muestra. O lo que es lo mismo, fuera de ese intervalo solo va a haber un 5% de la muestra. Bien, como la curva es simétrica, ese 5% se distribuye de igual forma en cada cola de la curva. Por tanto, por encima del 38 habrá un 2,5% y por debajo de 30, que es lo que nos están preguntando, habrá otro 2,5%. Por tanto, la respuesta correcta es la opción 3. Otra pregunta que quiero hacer a propósito de este tema es la número 14, la siguiente. Dice, respecto a la pregunta anterior, es decir, recordemos curva de Gauss en la que la media es 34 y la desviación típica es 2. Con respecto al enunciado anterior, ¿qué porcentaje de sujetos tiene un IMC menor de 36? Recordamos, media 34, desviación típica 2. ¿Cuántos tienen un IMC menor de 36? Bien, me tengo que construir un intervalo de forma que el 36 sea uno de los límites de dicho intervalo. Lógicamente, el intervalo que tengo que construir será media más menos una desviación típica. Es decir, 34 más menos 1 por 2. De forma que así el intervalo resultante será 32, 36. En este intervalo 32-36 habrá un 68% de la muestra, porque es un intervalo calculado multiplicando una vez la desviación típica. Bien, si dentro del intervalo hay un 68% de la muestra, queda claro que fuera habrá lo que resta, es decir, 100 menos 68, un 32%. Nuevamente hay que recordar que la curva es simétrica, por tanto ese 32% se va a dividir 16% por debajo, 16% por arriba. Por tanto, ¿cuánta gente tiene un IMC menor de 36? Será 68% del intervalo más el 16% de la cola de la izquierda. Por tanto, la respuesta correcta es un 84%. La pregunta número 15 del test de clase es una pregunta tipo que nos pregunta sobre este tema de la campana de Gauss. Dice así: las edades de una muestra de 100 pacientes fumadores siguen una distribución normal, de media 50 y desviación estándar 10 años.
Señale la opción verdadera. Media 50, desviación estándar 10 años. Sin leer ninguna de las opciones, lo primero que voy a hacer es lo más habitual. Lo más habitual hemos dicho que nos pregunten un intervalo del 95% de la muestra. Y eso se hace media más o menos 2 desviaciones típicas. En este caso, la media sería 50 más o menos 2 por 10. Por tanto, el intervalo que nos piden es 50 más o menos 20. Es decir, el intervalo al 95% de la muestra sería 30, límite inferior, 70, límite superior. Es decir, entre 30 y 70 estará incluido el 95% de los pacientes. Si leemos las opciones, nos damos cuenta de que la opción correcta es la opción número 5. No obstante, quiero añadir algo. La opción número 1 dice que aproximadamente el 99% de los pacientes está entre 30 y 70. Eso es incorrecto, porque entre 30 y 70 lo hemos calculado, este intervalo ha salido de multiplicar por 2 la desviación típica. Para hablar del 99%, como hemos dicho anteriormente, habría que haber multiplicado por 2,6. Por tanto, la opción 1 no es correcta. Igualmente, la opción 2, existe un 95% de probabilidades de que la verdadera media poblacional se sitúe entre 40 y 60 años, no hace mención a este tipo de pregunta. En esta pregunta yo puedo hablar del porcentaje de sujetos de una muestra que están incluidos en ese intervalo. Y nunca, jamás podré hablar de medias poblacionales cuando el intervalo lo he construido multiplicando por la desviación típica. Este punto lo vamos a tratar a continuación.